Hola, buenas noches a todos. Una vez más con vosotros para intentar, por mi parte, ir explicando y recordar aquellos tiempos de mi niñez, los que me contaron y los que yo puedo transmitir. Bueno, el pasado, la pasada semana puse una canción, dije que puse una canción. El programa fue grabado porque estaba afuera y no sé si la pusieron, pero ahora voy a decirle al, al técnico que me la ponga. La canción es una canción que tiene ya 101 años, se llama La Suiza Valenciana. Es una canción que compuso un tal Emilio Castellet, no solamente esa, sino compuso varias canciones, todas con música popular de la época. En este caso fue con la Madelón, la Ciudad fue con la Madelón, y otras que nombraba todas las fuentes de Buñol, salteando algunas las ponía antes, otras las ponía después, y hizo varias canciones. Formó una peña que se llamaba la Peña del Abuelo. Bueno, voy a explicar. La Peña del Abuelo era un grupo de abuelos que de Valencia, eran todos del PURA, del Partido Republicano Autonomista, era de Blasco Ibáñez. Era pues un señor que ayudaba a organizar las temporadas estivales de los hijos Valencia, de aquellos que estaban más desnutridos, que los traían aquí al albergue que hemos conocido todos en su estado original. Luego ya en otra época lo reformaron, y venían aquí en periodos de 15 o 20 días, y aquí lo que hacían es que entre los republicanos de aquí, algunos, no todos, aportaban bien patatas, o bien melones, o bien hortalizas, y lo que les daba la propia asociación del abuelo y del Partido Republicano, venía aquí, se pasaban estos días, estas vacaciones, y se recomponían, porque entonces la nutrición estaba muy baja, y aquí venían y se reponían. Bueno, entonces aquel señor fue bastante polifacético y compuso, como he dicho, unas cuantas canciones. La canción esta que solamente voy a poner la música, porque la letra la tengo también, pero para poner la letra hace falta un coro, y hoy por hoy, dada el trabajo y los compromisos que tienen los coros de Buñol, los tres, pues no ha podido ser, y he hablado con una amiga, la Isabel Santos Ferrer, y me lo ha tocado al piano y lo ha puesto. Bueno, pues esta canción era una canción que saliendo de San Luis, daba la vuelta, llegaba hasta el Jaque, nombrando todos los parajes y las fuentes, con la misma música. Y luego volvía y se iba por Yátova, de Yátova a Macastre, de Macastre a Alborache, y luego a Buñol. Bueno, ¿qué pasó? Pues que aquella canción era excesivamente larga, excesivamente dificultosa para los jóvenes, y se perdió. Se perdió hasta que en el año 35 Vicente Mañez Masmano, el tío Zamora, que bueno, no los hemos conocido porque falleció en 1947, era tío de mi madre, pues aquel la recompuso y eliminó prácticamente todo el recorrido, y dejó solamente las fuentes de Buñol. Esa es aquella, Anem abore la Suiza Valenciana. Bueno, es esa, yo la cantaría, pero no. Bueno, y se quedó así. Luego, tras su desaparición, porque este hombre también fue el director del grupo artístico de Buñol en aquella época, en los años 30 y tantos, hasta su fallecimiento, hasta el 47. Bueno, pues entonces lo que hizo es que después de él la canción se vició. La canción tiene unas medidas musicales
que es medida ternaria. Y aquí en Muñol, sobre todo en el Colegio de las Monjas, la cantaban y la cantaron en medida binaria, que es a 2x4 en vez de a 3. Bueno, entonces se vició y poco a poco fueron desapareciendo fuentes. Yo tuve la suerte de que con su mujer, mi tía, la tía Marina Mañez, también, que eran primos hermanos, eran matrimonio, pero eran primos hermanos. Bueno, pues entonces ella me la cantó, la recogí y me dio la entonación y yo con un poco de paciencia, pues en mi casa, en mi pequeño estudio, pues le puse la música. La música es con acuerdo con lo que hay en la partitura, se ha comprobado y es así. La composición, bueno, pues la composición, pues la verdad que no soy Beethoven, ni Shostakovich, ni uno de esos, pero he hecho lo que he podido y cuando llegue el momento, pues si hay que, por parte de uno que sepa más música que yo, hay que hacer algún retoque, pues se hará y la ofreceremos e intentaremos darla al público. No solamente esa, sino que hay varias más, hay varias. Y bueno, pues ahora voy a pedirle que la ponga. Bueno, pues esta es como quedó la versión de Vicente Mañez más mano, el tío Zamora. Esta es la versión, yo la tengo hecha y bueno, pues cuando sea oportunidad, esta y 4 o 5 más que hay, pues se pondrán. Esto lo aprovecho para decir aquí porque creo que hace 2 o 3 años, o más, no recuerdo bien, hubo un congreso aquí del Centro de Estudios Comarcales que aportaron canciones de Macastre, de Alborache, de Yátova, y de Buñol no apareció ninguna, porque dijeron que Buñol no había. Bueno, pues sí que hay, sí que hay. Algunas con música propia, porque hay que recordar que en los años 20 también hubo una rondalla, aparte de 2 bandas de música, hubo una rondalla y compuso una canción que también las mismas personas también me la pasaron, la tengo de su puño y letra y me la cantaron. Me la cantaron de tal manera que se me quedó en mí y yo poco a poco, pues, mi vida que pues yo también, pues la he hecho. Bueno, pues esa canción, cuando esté, también la iré poniendo para que sepáis que sí que tenemos canciones en Buñol propias y, es decir, también que bailes. También tenemos 2 o 3 jotas, creo que son 2, no 3, creo que son 2 jotas que bailaban antiguamente, hace más de 100 años. ¿Por qué es esto? Mira, pues resulta de que en aquellas épocas, a finales de 1800 o por ahí, vamos a ver, 1870 en adelante, cuando ya terminó la última guerra carlista, pues hubo un periodo muy corto de tranquilidad en nuestro pueblo. Y entonces empezaron a surgir en calles, empezaron a surgir
ahora son asociaciones, ahí eran grupos, que dedicaron la calle a un santo. Había infinidad de marcos de esto de retablos en las paredes que han desaparecido casi todos, pero yo, temiendo que eso ocurriera, pues resulta de que recogí unos cuantos, los tengo fotografiados, y si alguna vez hace falta para algo o para alguien, pues nada, pues que me los pida, que yo los tendré. Sí que no fue posible coger dos, porque en el mismo castillo, en la fachada de la casa señorial, allí esa calle estaba dedicada a un Cristo, había un Cristo ahí crucificado, estaba allí. Bueno, pues el animal del albañil de turno, pues cuando fue a reparar le metió un masazo y se lo cargó. Bueno, pues muy bien, pero se lo tenía que haber pegado en otro sitio. Bueno, y también aquí en el horno de aquí del castillo, que era de los Gallanes, que ahora está cerrado, yo recuerdo mucho, porque pasaba por allí a diario. Había en la pared, había una cueva, una pequeña cobijo, y había un retablo de esto que era la Virgen de la Cueva Santa, que era o fue antes del 47, había sido la patrona de Buñol. Eso es lo que a mí se me dijo. Yo no lo sé porque en aquellos años, pues los años 50 o por ahí, pues un crío, pues lo que pasa es que pasas por algún sitio y ves esas cosas y se te quedan, porque yo tenía curiosidad. Igual que la fuente, esa famosa fuente que pintó Sorolla, que está fotografiada con unas vacas. Hay otras que está con el tío Indalecio con un burro con una garba de zanahorias, y la tía Perpetua, la mujer del tío Corachandi. Bueno, están ahí fotografiados, y aquella fuente también estaba dedicada a la misma Virgen, la Virgen de la Cueva Santa. Bueno, pues todo eso, todo está más o menos en disposición de los que quieran. Bueno, si algún curioso quiere saberlo, pues oye, yo tengo las fotografías y yo no tengo ningún inconveniente en darle una copia o lo que sea, por curiosidad. Bueno, y dicho esto, vamos a cambiar un poco de tema. El tema también es con gente de Buñol, porque Buñol, pues hemos sido un pueblo, bueno, creo que en todos, porque en todos los pueblos, cuando llamas a una persona, si le dices el nombre, como no le vaya acompañado del apodo o del mote, pues no te enteras. Por ejemplo, aquí en Buñol, el nombre de José Carrascosa Navarro creo que hay 6. Cada uno tiene para distinguirlos, cada uno tiene un apodo. Bueno, pues esto así, con la peculiaridad de que aquí en Buñol los apodos han sido un poco más, vamos, un poco más agradables, un poco más, yo qué sé, más chistosos, un poco más socarrones. Y en los años 40 hubo aquí un señor que no pudo conseguir hasta sus propios sobrinos, porque desapareció de aquí, fue cómico. Este hombre fue un abogado que después de la contienda militar que hubo, el gobierno, el régimen que entró, le quitó el título y no pudo ejercer. Entonces tenía bastante palabrería y se dedicó a la comicidad, a hacer teatro. Hacía teatro en Penella, hacía teatro en el Litro y contaba chistes. Y entonces le ocurrió hacer una poesía. Y la poesía se titula Charla de los apodos. Y no se escapa ninguno de los que habían entonces. No se escapa ninguno. Y está bastante curiosa. Aquel artista se le conoció por el nombre de Pepón. Yo le preguntaba a sus sobrinos, que tienen un sobrinos carnales aquí, oye, tu tío Pepón, dices que se fue de aquí y yo era muy pequeñico o muy pequeña y no recuerdo cómo se llamaba, o sea que, bueno, pues nada, oye, pues no pasa nada, pero como sabíamos que era el tío Pepón, se llamaba José, el tío Pepón, pues bueno, pues con el tío Pepón. Y la charla dice así:
Según el folio 72 del libro del emperador Tito, el deseado de la historia de Lancero y Quillico y el de las chinelas dice así: era en el mes de marzo y en terreno catalán, a la hora del alba y con bastante boira, iban con rumbo a Villacampa el rey y un duque muy guerrero, cuando vieron los cardadores que estaban jugando un purico bajo una prunera. Va entonces un niño, un cachorro, mejor dicho, pero como no tenía pies planos y tenía mucha tripa, a pesar de su aspecto de mozo, tenía miedo de los ratones. Rey, que aunque parecía un garrafín, era un chulo de banderas, y vio un vaquero con muy buen pelacho y una señorita que con un pie sucio y una zapatilla en la mano corría esta como un pajarillo porque había visto una culebrica comiéndose un tordillo y se había metido una pajalera en el ojo. ¡Retaco!, gritó la señorita al ver al duque. Este gallego tiene carajica. Esto se malea, dijo un churro, y el rey con un tono muy seco y rojo de ira exclamó: oye, pollo, si coges el botijo, bebe por el pijorro, cadra chocolatero. Prefería tomarme un chato, ya que estamos en abril, dijo otro poniéndose boca rana y con cara de verdugo, mientras se comía un higo verde. Pero si yo no tengo una perra gorda, sopajarucho, gritó el rey, y además cuando brote ese río seco, que el agua siempre mata males. Entonces apareció el tejero y muy urbano le dijo a un cebollazo, que casi le quita media oreja, al otro, aunque parecía el nene, le hizo un pimiento que le hizo viruta. Y en aquel vergel junto al manzano y al fuente, bajo una garrofera, se armó un catarro muy difícil de explicar. ¡Pucha, pucha!, gritó un sastre muy moreno, que venía de Fernando Po, y apretando la canana, cogió una carabina, pero como tenía buena levadura, sabía que Merlín tenía más mano que la motrila, le soltó un nano que lo dejó hecho farina. Después saltó a la barrera como un sota y como una rata era trajarrote, salió echando gasolina hasta que cuando se trajo una barriguera y allí armó un bollo como un churro. Se oyó la voz venerada de la campana, sonaron los cascabeles, zumbaron peroles, se oyeron calderos y cayó la cortina. Yo cogí una silleta y junto a un romerín que había en el pie de una roca, de aquella roquilla, mejor dicho, me hice un rollete y me tumbé a la Bartola mientras cantaba un canario. Y yo, como Pepe el Encantado. Bueno, esta es la poesía que se había perdido, pero resulta de que esta poesía se la dedicó a un amigo de él que tenía aquí, que era el tío Tono Caldero, el viejo. Y lo curioso que tenía es que para leerla había que darle la vuelta, iba dándole la vuelta, la escribió como una paella, como un caldero, y había que darle la vuelta. Entonces yo me enteré de que tenía y el hombre me la dejó, hice una copia y bueno, y aquí está. Y luego se la devolví y aquí está. Bueno, pues esta parte ya la tenemos y ahora vamos a continuar donde lo dejé el viernes pasado. Bueno, el viernes pasado, estos programas atrás, hemos estado hablando de lo que es Buñol, de sus fuentes, de su toponimia. Ahora creo que va a salir otro libro que va a explicar el nombre de los pueblos. Lógicamente, las toponimias son romanceras, o sea, sobre romance. No quiere decir que sean un romancero que decimos aquí en Buñol. Son sobre romance que se cuentan, se dicen, pero en muchos casos no hay documentación. Entonces, yo, igual que hice yo, creo que habrá hecho este señor. Yo fui a la universidad y ahí me brindaron parte de lo que yo he explicado en mi libro Estampas de mi tierra,
Y bueno, pues si ahora sale otra cosa que va más acertado, va más eso, pues bienvenido, porque todo cuando se escribe de alguien o de algún pueblo, contra más se escribe, mejor, aunque sea malo, pero que se escriba, que se diga y que se hable de una persona, aunque dice por ahí, como decía aquel, aunque sea mal, pero que se hable. Bueno, hablé de las fuentes, hablé de las partidas, los recorridos, de los nombres que tenía el río, pero hay una cosa que es muy curiosa, que creo que se debe, por lo menos yo lo tengo notado, y se debe de decir, por si alguien quiere, pues tener algún dato de estudio, que por cierto, sí que hay, yo sé que hay una chica que ha estudiado el tema de las aguas las fluviales, porque me pidió unos pequeños detalles que los tenía, se los ofrecí, y bueno, y ya está. Bueno, entonces es que hemos hablado de las fuentes, ¿no? Pero una cosa muy, muy interesante para mí es lo que teníamos, el caudal que teníamos en el año 1872. Lógicamente, algunas fuentes inclusive se han secado, por ejemplo la fuente de la Botella, que entonces tampoco estaba catalogada, pues esa fuente también ha desaparecido. Han desaparecido ya muchos sumideros de agua. Yo recuerdo perfectamente que cuando subíamos con el carro para ir a Pardenillas, a la que llegábamos a la Fuente de la Teja, pues había por lo menos en la cuneta, los agricultores hacían una especie de abrevadero, porque cuando subían las caballerías a aquella cuesta con el carro cargado, pues les venía bien parar allí un poco y echar un trago de agua. Bueno, pues eso ya no está. El caudal de agua que tira esa fuente ya ha menguado. También llegábamos a la Fuente de la Condesa y pasaba igual. De hecho, aquella fuente nutría de agua, aportaba agua y hasta que llegaba, pues más o menos, la Fuente de la Olla, que también nutría, también debajaba agua en el río. En el Barranquico, en el río, pues siempre había agua. Bueno, pues ahora está ya unos cuantos años seco y bueno, pues esto habrá que tomar alguna medida que las tenga que tomar, pero eso es así, cada vez hay menos agua y tenemos que conservar lo que tenemos. Bueno, voy a empezar a explicar los caudales. El primer caudal que tenemos es el barranco de la Tejería, que tiene un caudal de 4,88 litros por segundo. El segundo fuente es la Fuente de la Tejería, un caudal de 5 litros por segundo. El barranco de Ripoll y Espinaca, un caudal de 21. Esto coge lo que es la Fuente de la Espinaca, un pequeño manantial acá debajo, que creo que le dicen el Flato, y este tira un caudal de 29 litros y medio por minuto. El barranco de la Fuente de la Alberca, el caudal, la Fuente de la Alberca ahora le llaman la Fuente de la Rosa. Bueno, aquí está catalogado como la alberga. Tira 8,25 litros por minuto. La Fuente del Rollo y fuente estática, fuente de caudal, o sea, esta es la fuente leguera. Tira 24 litros y medio por minuto, aquí por minuto, uy, qué lío. La Fuente del Prado y Fuentesicas, caudal. La Fuente del Prado es lo que alimenta el balsón. Ahí hay unos humedales que aumentan el balsón, que es la que regan lo que todos conocemos, el balsón. Y luego o sea, tiene 1,73, no llega a 2 litros por minuto. El barranco de la Lenta o de Borrunes o de Pilán, el caudal es de 0,38. Esto es el nacimiento
que hay mismamente debajo del parque de Urios. Y luego está la fuente de la Violeta, que tira un caudal de 0,83 litros por segundo. Fuente de la Teja, caudal de 2,78, que es lo que he dicho antes, que ahora tira bastante menos. La fuente del Pañero, caudal 3,50, que yo he ido a comprarlo y también tira bastante menos. El barranco de Ripoll y fuente de San Luis, que es la que más caudalosa, tira 65 litros y medio por minuto. Bueno, pues luego la fuente de la Calzona está ubicada al margen derecha del barranco de Ripoll, que tira 63 litros por minuto, con los máximos a utilizar el riego. O sea que estaba dividida, unas para el riego y otras para una fábrica. Luego el río de Buñol, que lleva 60 litros por minuto. El río de Buñol se refiere a la presa, la fuente de la presa. Y está para utilizar, o sea, está dedicado para utilizar en la fábrica, una fábrica de papel, que en aquella época era de Jaime Máñez. Me imagino, no sé cuál, me queda un poco colgado de Jaime Máñez, no sé quién es. Y es que dice que el máximo de utilidad para riego tendrá lugar solamente durante el día, o sea que se puede usar, pero solamente para el día. El río de Buñol y el río Chico tiene 4 litros por segundo. El río Juanes o río Chico 14 y otro río Chico, el río Juanes 0,27. O sea que está dividido porque, como ya dije, hay unos asud que una vez sales del manantial que hay antes de llegar a lo que es el río Juanes, el propio río Juanes, está el manantial, allí en el mismo manantial, pues hay un asud que se lleva el agua a Yátoba. Luego la tira abajo, riegan ahí las huertas que tiene la finca del río Juanes, y en lo que es la cueva Las Palomas, allá hay otra asud que se la lleva para Yátoba. Y un poco más abajo otra se lleva otra que se la lleva para Macastre, y otra más abajo es la que parte para Alborache y para bueno, que ya lo dije antes. Bueno, pues esta es los caudales que tenían destinados en primer uso. Y ellos que tienen derecho al uso de las aguas que dispone la comunidad para su aprovechamiento en riego en distintas partidas que constituyen el caudal de riego de la huerta vegetal saber. Bueno, pues esto es, como diríamos aquello de completar, bueno, por mi parte, porque habrá muchas cosas más, porque yo no lo sé todo, habrá cosas que yo ignoro, que no las puedo decir, porque hay partidas que tienen pues sus formas de actuar, tienen sus turnos, tienen, en fin, su forma de administrar el agua, y tienen también sus derechos y sus obligaciones. Bueno, pues eso, cada partida pues tendrá, como he dicho, lo que sea, y bueno, pues yo os explico hasta lo que yo alcanzo. Lo que yo alcanzo está todo bien reseñado y está constatado, y está por escrituras públicas, se llama, en la Federación en la Confederación Hidrográfica del Júcar, y está todo registrado, y todo lo que os he dicho está allí, y consta que es así. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco de tercio, porque el tercio no es que sea cambio, es que es lo mismo, ¿no? Comenté anteriormente en otros programas el tema de la cocina, el tema de la comida de Buñol. Bueno, es bastante extenso. Entonces, lo prepararé mejor y con documentación en la mano, la traeré aquí, por si alguien está interesado, no tengo ningún inconveniente de ofrecérsela,
y la ofreceré. Bueno, mira, me han llamado por teléfono, lo siento. Bueno, pues ahora voy a deciros otras de las costumbres, otras de las cosas que teníamos en Buñol, que en una parte está muy bien conseguida, bien llevada, pero la otra no. Me refiero a la vestimenta de buñolero y de buñolera. Bueno, la vestimenta de buñolera, de mujer buñolera, sigue sus reglas naturales, sigue lo que es, bueno, pues ahora hay distintos modelos, distintos colores, antes eran todos grisáceos, azules, en fin, un poco azulados, eran las que, y grises eran los colores que se llevaban. Ahora se llevan de todos los colores, bueno, pero la forma del vestido sigue siendo la misma, lo cual me congratulo y me gusta. Sin embargo, el del hombre no. El del hombre dan por hecho que el vestido del hombre es el blusón, el guardapolvo. Pues hombre, pues no. No es que lo diga yo. Resulta que ese guardapolvo también estaba, los madrileños también lo gastaban. Y los pueblos de Ribera todos. En todos los pueblos de la Ribera gastaban el guardapolvo. Porque fue una prenda que fue muy útil en un determinado momento. La gente eran todos trabajadores, en la mayoría en la agricultura, y se iban a trabajar. Cuando llegaban al trabajo, y eso lo hacía mi abuelo, se quitaba el guardapolvo y lo colgaba en un árbol. Trabajaba, sudaba, y como entonces casi no se lavaban, pues cuando terminaba de trabajar se clavaba su guardapolvo y a casa, y ya está. Y esto es un guardapolvo, no es el vestido buñolero. El vestido buñolero está incrustado en una lámina que yo traje. Bueno, ha habido varias, pero yo la publiqué en un cuadro que hicieron en junio, creo que fue en junio de 1808, cuando las tropas francesas invadieron Buñol. Hicieron un cuadro, y lo que es la Cuesta Castillo, que no había ninguna casa, sí que estaba el puente, y estaban las 2 o 3 casas que hay enfrente. Cuando subes las 2 o 3 casas esas sí que estaban, las demás no estaban. Y hay un cuadro, bueno, es una lámina que baja uno con un sombrero de alas anchas, con pantalones que llegaban hasta las pinillas y con chaquetilla semitorera. Y la mujer llevaba un vestido, iba en una burra y llevaba un perro también. La mujer llevaba un vestido que similaba mucho, porque lo he visto también, a lo que es el vestido balear o mallorquín. ¿Por qué? Porque llevaban una especie de toca con capucha de tela, no era de lana ni nada, era un vestido que llevaba una especie de capa que les cubría todos los hombros y les tapaba la cabeza. Eso es el vestido. El vestido del hombre llevaba, aparte de llevar su garrote, su gallato, llevaba su garrote, su gallata, su perro y su cabra, está allí, pues era unos pantalones, los pantalones que he dicho que hasta media caña, tipo valenciano, y la chaquetilla, tipo torero, también corto, tipo valenciano, pero el sombrero era del centro de España, era de la meseta, no era el valenciano. El sombrero valenciano hay 2 o 3 modelos y no era ese. Luego eso desapareció, y las fotografías que yo he podido de cuadros, he podido hacer de cuadros, están con una especie de chaquetilla un poco más larga, de puntas redondas, redondeados,
los pantalones muy ceñidos también y cortos, y lo que llevan en la cabeza es, aquí le llamaban el mocaor. Llevaban un pañuelo que les hacía, le daban un par de vueltas y tenía una forma de atarse, que a mí esto me lo enseñó el tío Gustavo, si os acordáis de él. Bueno, pues le daba una vuelta a la cabeza y se le hacía un pequeño lazo que se metía por el lado, se escondía por encima de la oreja, se escondía y ahí se metía el lazo y parecía que no llevaba nada. Esto era lo que sustituyó al sombrero. Luego el pañuelo fue sustituido por unos sitios por sombrero, un sombrero un poco raro, pero un sombrero corto, de alas cortas también. Luego fue por gorras y últimamente fue por boinas, y ahora ya pues, por lo que queramos. Ya está, o sea que no es otra cosa. O sea que... Bueno, y el de la mujer, por explicarlo un poco, pues lo tengo aquí, por explicarlo un poco, pues he explicado el del hombre, estoy buscando el de la mujer, esto es, aquí está. El vestido de la mujer buñolera, originalmente, tiene su origen en el siglo XVII, cuando a raíz de la expulsión de los moriscos, en el año 1606 se produce una repoblación de gente llegada de distintos lugares de la geografía española, aportando nuevas costumbres y formas de vida, así como nuevas maneras de vestir. Hubo muchos cambios, cada uno traía de su pueblo o de su región una cosa, y aquí se fundió y se hizo salió lo que salió. La vestimenta fue ya un poco más moderna en aquellas originales ropas, que supuso que no fueran tan incómodas y que supieran una apertura para la mujer. Si su composición se tratase de todo el cuerpo o cabeza, por parte de la cara cubierto, con la población acoge formas mallorquinas desaparecidas con la total cobertura de la mujer, como he dicho, pero tomando las primeras formas que derivan de su origen. Desaparece, poco más adelante, desaparece la cobertura total de la cabeza y cara cuando pasó de la basquiña. Una prenda especie de capucha con cobertura de hombros y que es lo que he dicho, que se llamaba basquilla, que no lo he dicho, pero ahora lo digo. Y que en apariencia se trataba de un sustituto ocasional del velo o pañuelo, que cubría a las anteriores mujeres a la vez. Esto le permitía cubrirse o descubrirse la cabeza según momentos u ocasiones. Estaba compuesto primero por jubón o camisa con o sin mangas. El segundo era el cuerpo entallado en forma de corpiño valenciano. O sea que ya teníamos un poco de intuición valenciana. Y luego estaba la toca cuadrada, doblada en forma de pico cruzado. Y el pecho para servirla de cintura. O sea, se ciña al pecho y se hacía la cintura. Esto también había diferencias, ¿no? La forma de ponerse la toga había diferencias. Si la mujer era soltera, el escote era un poco más bajo. Si era novia, subía un poco, pero si era casada, llegaba hasta arriba el cubrimiento. La toca estaba hecha en su mayoría, entonces, de pelo de cabra o de seda natural. Luego también había que para los días de fiesta o las galas, lo que se vestían, lo que se ponían las mujeres era posiblemente en la mayor parte sería la misma ropa, porque en aquellas épocas, pues bújate lo que habría, más limpia o el segundo acto que decimos, pero el cuerpo se lo cubrían con un mantón. Tengo infinidad de fotografías de matrimonios
de los años finales del siglo XIX, y están todas, el matrimonio están con el mantón puesto, el traje de buñonera y el mantón. O sea que es una prenda que fue muy popular y que sigue, bueno, sigue siendo popular. Y luego tenía la parte interior, el vestido en su parte interior, había una especie de pantalones, que no eran pantalones, que se llamaban poldos o pololos, las enaguas, y luego la faltriquera, que la faltriquera era, y es, ahora ya no la llevan, pero es donde guardaban las perras. Y luego la falda era una falda que sigue siendo, que me encanta verlo, cuando veo a una mujer vestida de buñonera que lleva la falda encolada, me encanta, porque es muy bonito, es muy bonito. Y luego llevan, en ocasiones, bueno, los días de faena, los días entre semana, las mujeres todas llevaban delantal. Todas, porque además a mí cuando era crío y me caía un porrazo, igual que yo, todos los de mi generación, cuando nos caíamos un porrazo, nos hacíamos un chirle, allá que te salía, no sé, por ejemplo, la tía Pepa la Cristala, que la tenía ahí vecina, y cogía el delantal y con el delantal, pim pam, me limpiaba, vale, va, ya estás. O sea que siempre llevaban el delantal, a excepción de los días de fiesta, y eso ya no los domingos. Luego también la mayoría llevaban, eran las clases más pudientes, llevaban el palmito, lo que llamamos el abanico. Lo llevaban cogido a la cintura mediante un cordón, que se llama un cordón, era de seda, y ahí lo llevaban. El pañuelo lo guardaban, llevaban pañuelo también, lo guardaban en la boca manga, y siempre lo ponían en el lado izquierdo, nunca en el derecho, siempre en el lado izquierdo. Bueno, los zapatos, pues eran unos zapatos de forma de botín y no tenían ninguna cosa extraña, no tenían, solamente eran zapatos de época, que esos mismos zapatos también los llevaban los hombres, pero, en fin, distinta hechura, pero también llevaban el botín unos, no sé, de un cuarto de caña o media caña, la mayoría, y nunca llevaban zapatos de estos que llevamos ahora, pues entonces no existían. Y entre semana, por lo que llevaban eran las esparteñas de guitarrón, tanto hombres como mujeres, y los hombres, los que iban a trabajar, llevábamos, yo también he llevado albarcas, entonces, o las esparteñas de esparto. O sea que ha ido evolucionando la cosa y se ha ido haciendo, pues esto más, bien, poco mayor calidad de vida. Pero hablando de un poco mayor calidad de vida, pues me hace pensar mucho lo que he dicho al principio del programa, el ver aquellas tierras, cómo trabajaban aquellos hombres, ver cómo arañaban en cualquier lugar para poner una olivera, para poner una garrofera, para poner un cepo de viña, o para poner a lo mejor una mata de calabaceras. Está ahí la Umbría Corachán, que si la ves, pues, hombre, te quedas pensando y dices, bueno, ¿y cómo trabajarían esto para subir las piedras de arriba, que tiene cerca de 100 metros de alto, y hacer una quincha que tiene 1 metro de ancha, y eso, y luego no podían labrarla con caballería, tenían que cavarla, tenían que con sus... Bueno, y ahora ves todas las vueltas abajo y todas las vueltas de uno que están todas perdidas. Pero bueno, pero esto, no sé, creo que la calidad de vida ha mejorado, pero la generación no es fuerte. La generación, los padres de vez en cuando nos pegaban un cachete, a mí me lo pegaron. Y claro, esos cachetes no quería decir que me maltrataran, esos cachetes querían decirme que tenía que ser fuerte. Igual que yo, en mi generación, el que diga que no le ha pegado a su padre un cachete
o un pescozón, pues me parece que se ha equivocado siempre. ¿Por qué? Pues porque precisamente porque nos inducían a la fortaleza, nos inducían a la responsabilidad, nos inducían a que debemos ser futuro, debíamos ser futuro y fuimos futuro para las nuevas generaciones. Ahora está esto un poco más dejado de la mano. Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Así es que el próximo programa, si puedo, os lo diré, pero creo que no va a poder ser, ya lo dirán otros por mi parte. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta el viernes que viene. Buenas noches.